Crisaor nació en un momento extraño, durante la derrota de su madre a manos de un héroe conocido por su valentía. Mientras el filo del arma separaba la cabeza de la gorgona del resto de su cuerpo, un chorro de sangre dio vida simultáneamente a dos seres. Uno fue el corcel alado que maravilló a todos por su gracia y libertad. El otro, Crisaor, emergió con aspecto de hombre fuerte, empuñando una espada dorada que brillaba como si contuviera luz propia. Desde el principio, muchos dirigieron su atención al corcel que se alzó en el aire, pero pocos repararon en el guerrero que se quedó en tierra firme. Sin embargo, quienes sí lo vieron, sintieron que una aura de poder y misterio lo rodeaba. Él no necesitó desplegar alas para mostrarse majestuoso. De pie, con la espada en alto, se presentaba como un semidios con un destino particular, marcado por la herencia de su padre, el gran Poseidón. Crisaor poseía 3 dones que lo hacían único. El primero era la espada dorada, forjada con un metal desconocido para los humanos y que emitía destellos incluso en la penumbra. El segundo radicaba en su fuerza, superior a la de cualquier hombre común, capaz de derribar muros o levantar grandes rocas. El tercero era una afinidad especial con las corrientes marinas. Aún sin ser un dios de pleno derecho, podía orientarse en la inmensidad del océano sin perder jamás el rumbo. Dicen que las olas se abrían a su paso y lo conducían a buen puerto cada vez que ponía pie en una embarcación. Tras su nacimiento, Crisaor viajó hacia el oeste, movido por un impulso que algunos atribuían al llamado de su padre. Siguió caminos polvorientos y atravesó valles hasta que llegó a una región vasta y fértil, con un litoral bañado por un mar imponente. Allí se topó con una joven de ojos brillantes llamada Calíroe, hija del titán Océano. Ella observó a Crisaor con curiosidad cuando lo vio atravesar el río que marcaba el límite de esas tierras. Al notar la espada dorada, comprendió que no se trataba de un simple mortal. Una tarde, mientras el sol descendía tras las colinas, Crisaor se acercó a Calíroe en la orilla de un lago. Ella estaba sentada en una roca, con los pies rozando el agua. Sin rodeos, él habló. «Eres hija de un titán», dijo Crisaor. «Puedo sentir la fuerza de las aguas que te rodea». «Tú también llevas el poder del mar en tu sangre», respondió ella, inclinando un poco la cabeza. «Lo noto cuando las olas susurran tu nombre». Calíroe quedó impresionada por el brillo de la espada. No se trataba solo de un objeto hermoso, sino que parecía latir con una energía propia. Entendió que su portador venía de un linaje poderoso, una mezcla entre los dioses y la tierra. Así, entre conversaciones al atardecer, nació una cercanía que pronto se transformó en afecto. Crisaor se ganó la confianza de la joven con gestos sinceros y un semblante sereno, aunque a veces distante. Con el paso de los meses, Calíroe lo aceptó como esposo. De esa unión nacería Gerión, un ser de apariencia impresionante. 3 cuerpos unidos por la cintura y una fuerza que superaba incluso la de su padre. El crecimiento de Gerión fue rápido, y cuando se hizo adulto se estableció en la isla de Eritia, más allá de las columnas de Hércules. Allí criaba un rebaño de bueyes rojos y gobernaba con severidad, pero también con un cierto sentido de la justicia heredado de Calíroe. Por su parte, Crisaor decidió fundar un asentamiento en la costa ibérica, un lugar que se alzaba en un risco con vista al mar. Al principio fue solo un campamento, con muros de madera y un par de chozas para guarecerse de las tormentas. Con el tiempo, la población creció y llegaron mercaderes que intercambiaban metales y provisiones con marineros de paso. Crisaor enseñó a sus seguidores a moldear armas y herramientas, guiado por las visiones que a veces le mostraban los dioses del océano.
En aquella ciudad naciente erigió un santuario dedicado a Poseidón al borde de un acantilado. Cada solsticio, Crisaor ofrecía toros negros en honor a su Padre Divino, con la esperanza de mantener la protección sobre sus tierras y su gente. Con el paso de los años se contaban historias de cómo las plegarias de Crisaor a veces invocaban lluvias oportunas o calmaban tempestades que amenazaban con destruir las embarcaciones pesqueras. Mientras su reino prosperaba, Gerión gobernaba en Eritia con determinación. Sus bueyes, famosos por su color rojo brillante y la calidad de su carne, atrajeron codicia de muchos lugares. Fue entonces cuando Heracles, el semidios encargado de cumplir 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo, llegó a la isla buscando robar aquel rebaño. Crisaor supo de la llegada de Heracles a través de comerciantes que escucharon rumores en los puertos. Preocupado por su hijo, partió raudo hacia Eritia. Cuando Crisaor pisó la isla, encontró a Gerión confiado. El gigante de 3 cuerpos desestimó el peligro, seguro de que su fuerza bastaría para vencer a cualquier intruso. «Padre, agradezco que hayas venido, pero no necesito ayuda, nadie me quitará mis bueyes». «Heracles no es un guerrero ordinario», advirtió Crisaor. Le ofreció su espada dorada, la misma que llevaba consigo desde el día de su nacimiento. «Usa esta arma, hijo. Su brillo confundirá al enemigo». Gerión, engreído por su triple fortaleza, la rechazó. «Mis manos son suficientes para romper huesos y partir cabezas», respondió. Crisaor guardó silencio, aunque algo en su interior le advirtió que el desenlace no sería favorable. Abandonó la isla con el corazón inquieto y regresó a su reino, esperando noticias que nunca serían buenas. El enfrentamiento entre Heracles y Gerión ocurrió en un llano cercano a la costa. El semidios, armado con su arco y flechas untadas en la sangre venenosa de la hidra, apuntó a los 3 torsos de su oponente y disparó sin vacilar. Cada flecha encontró su marca, atravesando las defensas del gigante. Por más fuerza que tuviera, Gerión cayó ante el veneno implacable. Los gritos resonaron en la isla y llegaron a oídos de Crisaor poco después, cuando un mensajero exhausto arribó a la ciudad costera para dar la mala nueva. Abatido por la pérdida de su único hijo, Crisaor dejó el trono en manos de sus consejeros y emprendió un viaje de vuelta a Eritia. Encontró el cuerpo sin vida de Gerión tendido entre las rocas. Heracles ya había marchado con los bueyes rojos, cumpliendo así el trabajo que se le había ordenado. Consumido por la ira, Crisaor maldijo el nombre de Heracles y decidió perseguirlo, aunque algunos dicen que jamás llegó a alcanzarlo, porque el mismísimo Zeus intervino para impedir que la lucha escalara más allá de lo necesario. Sumido en el dolor, Crisaor regresó a su reino sin el hijo que tanto amaba. Allí descubrió que Calírroe tampoco resistió el golpe de la tragedia. Devastada, se sumergió en el mar y desapareció entre las corrientes, como si se hubiera fundido con las aguas que la habían visto nacer. Sin familia y con el corazón endurecido, Crisaor reinó en soledad durante muchos años. Se volvió hosco, hablaba poco y solo salía de su palacio para visitar el santuario de Poseidón. Algunos pobladores lo veían pasar con la espada dorada envainada y el semblante sombrío. Con el transcurso de las estaciones, una sequía terrible azotó la región. Los campos se agrietaron, las cosechas murieron y los ríos apenas fluían. La gente imploró la ayuda de su gobernante, pero Crisaor parecía ausente. Sin embargo, una mañana tomó la espada dorada y marchó en silencio hasta la montaña más alta. Allí se arrodilló, alzó la espada hacia el cielo y cerró los ojos. Durante 9 días no probó bocado ni bebió ni una gota de agua. Solo abrió los labios para invocar a Poseidón y pedir clemencia para su pueblo.
Cuenta la gente que en el 10º día nubes oscuras se congregaron sobre la cima y un trueno estremeció el aire. Un temblor sacudió el valle y se abrieron profundas grietas por las que brotaron manantiales. El agua recorrió los cauces resecos y llegó hasta los campos, devolviéndoles vida. Crisaor, exhausto, descendió de la montaña sin decir palabra. Esa misma noche, en el santuario, se ofreció un toro negro en honor a Poseidón. Después de ese suceso, los relatos sobre Crisaor se vuelven difusos. Unos aseguran que partió hacia lugares desconocidos, navegando mar adentro en una embarcación solitaria. Otros afirman que se internó en las montañas y se perdió para siempre entre los bosques. También hay quienes dicen que ascendió al cielo de la mano de su padre, transformado en una constelación distante. Sea como fuere, los cronistas de la antigüedad no dejaron un relato definitivo de su final. Lo que sí quedó registrado fue la huella de su reinado en las costas ibéricas y la memoria de su linaje interrumpido con la muerte de Gerión. Con el pasar de los siglos, la presencia de Crisaor en los mitos griegos quedó reducida a unas pocas líneas en los poemas más antiguos. Su espada dorada, sus vínculos con las aguas y su breve encuentro con Heracles permanecieron como testimonios de un semidios que nació entre la violencia y murió envuelto en la soledad. Sin tener el renombre de otros héroes, vivió y actuó en un mundo donde dioses y humanos compartían un mismo suelo, tejiendo historias que se unían unas con otras. Así concluye la historia de Crisaor, el guerrero de la espada dorada.